Descubierto. 4 nuevos frutos secos que ponen en peligro tu salud a los 64 increíbles que transforman tu vida. La noticia sacudió el pequeño barrio de Doña Elena, una madre amorosa de 58 años que, con manos sabias y un corazón inmenso, había criado a sus 3 hijos en medio de dificultades. Su hogar, siempre impregnado del aroma a tamales y risas, era un refugio de amor y unidad familiar. Sin embargo, impensadamente, la llegada de un misterioso vendedor de frutos secos cambió el ritmo de su vida diaria. El vendedor, con su voz melódica y promesas de una dieta que prometía vitalidad, cautivó a sus hijos. «Madre, mira. Estos frutos son la solución a todos nuestros problemas de salud», dirían ellos, ignorando las dudas que nacían en el corazón de Elena. A su edad, había aprendido que no todo lo que brilla es oro. Recordaba las enseñanzas de su abuela sobre la comida tradicional y las hierbas que curaban. Las discusiones en casa comenzaron a crecer como tormentas en el cielo, llenas de tensión y contradicciones. «Mamá, estás obsoleta», exclamaba su hijo mayor, mientras sus hermanas asentían emocionadas al nuevo descubrimiento. Doña Elena sentía como su corazón se apretaba. Sus raíces estaban siendo cuestionadas en favor de un ideal moderno que ella no podía aceptar. Un día, decidida a unir a su familia, Doña Elena se sentó con lágrimas en los ojos. «Cuando yo era niña», comenzó, y con cada palabra, los recuerdos la envolvían. Había compartido comidas con su familia, era el núcleo donde se cimentaban valores y amor. Sus historias sobre su abuela y las tradiciones que había defendido pusieron un resplandor nostálgico en las miradas de sus hijos. Así lo hizo, con la voz entrecortada, con el profundo deseo de conectarlos a su herencia. «¿Qué es más importante, seguir modas pasajeras o honrar las raíces que nos han alimentado con amor y valores?», preguntó con firmeza. Un silencio cayó en el ambiente, cuyo peso era palpable. Las palabras de su madre resonaron, y dentro de sus corazones hubo un eco de duda, cuestionando lo que una vez habían considerado como verdad. «Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. El ambiente se había hecho denso. Cada uno pensaba en la abrumadora promesa de la modernidad frente al abrazo apretado de la tradición. Doña Elena sentía que esta no era solo una batalla por la dieta, sino la lucha más grande que había enfrentado, la preservación del legado familiar frente a la avasalladora ola de las nuevas tendencias. Con su voz temblorosa, pero llena de amor, cerró los ojos y esperó la respuesta, consciente de que el futuro de su familia dependía del camino que tomarían juntos. ¿Se dejarían llevar por la novedad o encontrarían el equilibrio que honrara su historia? La tensión en el aire creció, mientras sus corazones latían en la incertidumbre. El silencio se sintió eterno, como si el tiempo hubiera decidido detenerse y escuchar el latido del corazón de Doña Elena. Sus hijos, los mismos que habían defendido a capa y espada a aquel vendedor, parecían atrapados en un vaivén entre el amor hacia su madre y la seducción de lo nuevo. Entonces, rompió la tensión su hija menor, Valeria, quien, mientras jugueteaba con sus dedos, finalmente murmuró: «Pero, mamá, ¿y si los frutos secos son realmente buenos? ¿Podríamos probarlos?». La pregunta flotó en el aire, como una semilla que germinaba con incertidumbre. Doña Elena sintió cómo se le encogía el estómago. ¿Y si su familia creía que ella no estaba dispuesta a adaptarse, que se aferraba a un pasado que ya no podía sostenerse? «Podemos probarlos», aceptó con una voz resignada, «pero solo si también preparamos la comida que siempre hemos servido en la mesa». Los ojos de sus hijos se iluminaron. La idea de combinar lo antiguo y lo nuevo llenaba de un nuevo aliento a la casa. Al día siguiente, la cocina de Doña Elena se convirtió en un laboratorio donde se mezclaba la tradición con el modernismo. Hizo un platillo típico que recordaba de su infancia, mientras sus hijos cortaban y probaban los nuevos frutos secos, discutiendo los sabores inusuales. Durante esos momentos, rieron y discutieron sobre la mejor forma de hacer la salsa o el guacamole, atrapados en el tiempo sin darse cuenta. Doña Elena miraba a sus hijos, sintiendo cómo, poco a poco, la distancia que los separaba comenzaba a acortarse. «Tal vez no es tan malo aceptar algunas cosas nuevas», pensó, sintiendo una mezcla de esperanza y temor. Mientras la mesa se llenaba con los sabores, los murmullos y risas apenas interrumpidos, llegó el misterio que cambiaría nuevamente el ambiente.
Un golpe en la puerta la hizo sobresaltarse. ¿Quién será a esta hora?, murmuró, con una mezcla de curiosidad y preocupación. Abrió la puerta y se encontró con el vendedor de frutos secos. Hola, señora. He venido a ver si su familia ha disfrutado de mis productos, dijo el vendedor con una sonrisa deslumbrante y un brillo particular en los ojos. Cuando doña Elena lo miró, sintió que llevaba consigo algo más que solo frutos secos. Había una intensidad en su mirada que no podía ignorar. Estamos probando algunas cosas, gracias, respondió ella, intentando mostrar diplomaticidad. Pero el vendedor no se detuvo allí. Permítame mostrarle los beneficios de lo que traigo. Hay algo que no le he contado, algo que puede cambiar su perspectiva. Las palabras de esa tarde se sintieron como una advertencia. Había un peso en sus afirmaciones, y doña Elena sintió un escalofrío que le recorría la piel. ¿Qué es lo que sabe? ¿Qué es lo que no me ha contado?, preguntó, con un tono que revelaba su creciente inquietud. Las risas en la cocina se apagaron como una vela ante el viento. Todos los ojos estaban ahora fijos en el vendedor. El aire se hizo pesado otra vez, cargado de una preocupación que nadie se atrevía a expresar. Los hijos de doña Elena comenzaron a mirarse entre sí, buscando respuestas, mientras el vendedor esbozaba una sonrisa que, a pesar de su belleza, parecía esconder un secreto oscuro. El corazón de doña Elena latía con más fuerza. ¿Estamos a punto de descubrir la verdad detrás de estos productos?, se preguntó en silencio, consciente de que entre luces y sombras, esa conversación la llevaría a un nuevo nivel de desafío. De pronto, la puerta a la cocina se cerró, y en un instante, la vida familiar que construyó con amor comenzaba a tambalearse. ¿Qué oscuros secretos escondían realmente esos frutos secos? Las dudas se arremolinaban en su mente mientras se preparaba para enfrentarse a algo que cambiaría la vida de su familia para siempre. Doña Elena sintió que el aire se volvía denso. La risa que una vez llenó la cocina ahora era un eco distante. Su familia, unida en la cocina, pareció desplazarse a un mundo más oscuro e incierto. En su interior, una lucha comenzaba a despuntar, entre el deseo de proteger a sus seres queridos y la curiosidad que el vendedor había despertado. Él se acercó un paso más, proveyendo un aire de confianza que parecía inquebrantable. Señora, lo que traigo no solo son frutos secos. Hay un mundo de posibilidades en estos productos. Pero lo que muchos no saben es que algunos de estos pueden tener efectos difíciles de ignorar. Su mirada grave hizo que doña Elena sintiera un escalofrío recorriendo su espalda. Un murmullo se escurrió entre sus hijos, cada uno intercambiando miradas preocupadas. ¿A qué se refiere?, preguntó Valeria, todavía con un trozo de fruta seca en la mano. Digamos que el consumo excesivo de ciertos frutos secos puede llevar a problemas de salud, especialmente a partir de cierta edad, contestó el vendedor, casi como si disfrutara de la tensión que sus palabras generaban. No es solo diversión y sabores nuevos. Estamos hablando de algo serio. El corazón de doña Elena se estrujó ante la posibilidad de que lo que había comenzado como un intento de abrirse al cambio pudiera estar a punto de derrumbar la seguridad de su familia. Sus manos temblaban ligeramente mientras una oleada de emociones la golpeaba. ¿Sería posible que lo nuevo que estaba intentando adoptar pudiera poner a sus seres queridos en riesgo? ¿Por qué no nos ha dicho esto antes?, inquirió su hijo mayor, Carlos, quien siempre había defendido la idea de probar cosas nuevas. Su entusiasmo se había transformado en desconfianza, un claro cambio en el ambiente. Porque siempre he querido que lo prueben, que descubran ellos mismos lo que les trae felicidad. Pero hay algo más, detrás de cada fruto seco hay historias, no solo de sabor, sino de familias que han cambiado, algunas para bien y otras, lamentablemente, para mal, explicó el vendedor, con un tono que resonaba como un lamento. La inquietud en los rostros de sus hijos era palpable. Doña Elena sintió una punzada en su pecho al ver cómo su pequeño mundo equilibrado se tambaleaba. ¿Y qué hay de los beneficios que mencionas? ¿Acaso esos no importan también?, saltó ella, tratando de mantener su voz firme. Por supuesto, hay beneficios, admitió él, pero todo tiene un precio. Pasar de la tradición a lo moderno no es simplemente un gusto. Puede ser una trampa si no se entiende lo que significa. La atmósfera se tornó sombría, como si la velada comenzara a oscurecerse a su alrededor. Los jóvenes no eran los únicos ansiosos por responder. Mientras la tensión crecía, a doña Elena se le ocurrió una solución improvisada. Entonces, hablemos de esto. Hagamos una pequeña prueba. Un platillo que use sus frutos secos, mientras nosotros preparamos nuestro tradicional.
Así podremos ver si realmente vale la pena este cambio. El vendedor la observó, curioso. Su mirada se intensificó, como si midiera la entereza de doña Elena. Una propuesta interesante. Pero deben prepararse para lo que podría suceder. No todos los sabores agradan al paladar y no todos los cambios son sencillos. ¿Qué quiere decir con eso?, dijo Valeria, un nervio evidente en su pecho, mientras los otros asintieron en silencio. Que la respuesta a esta mezcla de tradición y modernidad podría cambiar más que sus costumbres en la mesa, y eso tal vez no todos estén listos para asumir. Doña Elena sintió sudor descender por su frente. El reto estaba establecido y su mundo apenas comenzaba a tambalear. Ella miró a sus hijos, buscando la fuerza en su amor y la unidad familiar que, aún tambaleándose, podía sobrevivir a esta tormenta. Estoy lista para enfrentar cualquier verdad, proclamó con determinación. Si nos quedamos con miedo, nunca avanzaremos. Unamos las fuerzas y enfrentemos eso juntos. A medida que el vendedor asintió, la incertidumbre oscurecía aún más la cocina. Los ojos de todos estaban fijos en él, esperando una respuesta. Pero en el fondo, doña Elena sentía que había dado un paso más hacia un destino desconocido, donde el futuro de su familia podría estar a punto de transformarse de una manera que jamás esperaron. ¿Estaban realmente listos para lo que vendría? El vendedor sonrió, un destello de misterio en su expresión. Entonces, preparen su platillo, porque pronto descubrirán si lo que han elegido servirse ha sido lo correcto. Las horas pasaron rápidas mientras la tensión en la cocina se mantenía palpable. Doña Elena y sus hijos comenzaron a recoger los ingredientes para el platillo tradicional mientras que el vendedor, con una calma desconcertante, preparaba su creación con los frutos secos. El aire estaba cargado de expectativa y el crujir de los ingredientes parecía un eco de sus corazones latiendo con fuerza. ¿De verdad vale la pena arriesgar todo esto?, susurró Carlos mientras pelaba las verduras. Sus manos temblorosas traicionaban su nerviosismo. Lo que conocemos nos ha mantenido unidos. ¿Por qué cambiarlo? Su mirada reflejaba el dilema que enfrentaban, la tradición contra lo desconocido. Doña Elena sintió una oleada de amor hacia sus hijos. A veces, hijo, el cambio puede traer cosas buenas. También puede enseñarnos a ser más fuertes. Su voz sonó más convencida de lo que se sentía por dentro. La inseguridad nublaba su mente, pero sabía que no podía permitir que sus temores se interpusieran en su deseo de crecer como familia. Mientras tanto, el vendedor comenzó a mezclar sus frutos secos en un bol. Cada movimiento era preciso, cada gesto una pintura de confianza. La vida es como un platillo. A veces, necesitas probar algo nuevo para darle sabor, comentó, sus ojos fulgurantes mirando a doña Elena. El cambio puede ser el ingrediente que no sabías que necesitabas. Las palabras del vendedor resonaron en la mente de doña Elena. Un destello de curiosidad la atravesó, pero la angustia la mantenía encadenada a la tradición. Tal vez lo importante no sea si el platillo es bueno o malo, sino que aprende cada uno de este momento. La idea de que su familia pudiera descubrir algo valioso, incluso en la incertidumbre, le otorgó una chispa de valor. Cuando ambos platillos estaban casi listos, el vendedor sirvió su creación en un plato y se lo ofreció a la familia con una sonrisa triunfal. Este es su tiempo. Aquí están los frutos secos que pueden transformar su forma de ver el mundo. Oh no. Doña Elena respiró hondo. Sus hijos observaban con expectación, las miradas cargadas de incertidumbre y esperanza. Así sea, dijo, aceptando el plato del vendedor. Empecemos. Mientras se sentaban a la mesa, una película de silencio cubrió el ambiente. Todos se miraron entre sí, y el crujido del primer bocado rompió la melodía sombría. El sabor era intenso, la textura diferente, una explosión de sensaciones que invadió sus bocas. Cada uno quedó atrapado en su propia experiencia. Es raro, dijo Valeria, su expresión oscilando entre sorpresa y preocupación. No estoy segura de cómo sentirme. El vendedor los observó, su mirada profunda y expectante. El cambio nunca es fácil. Pero lo que sienten ahora, les invito a explorar. Quizás puedan encontrar lo bueno en la complejidad. Doña Elena apretó los labios, sintiendo que el aire se tornaba más espeso. Es más que solo sabor, algo dentro de nosotros está cambiando, murmuró, mientras sus ojos se encontraron con los de sus hijos. De repente, un grito resonó desde la calle. Un vecino los llamaba, pidiendo ayuda. Es un tema urgente, decía con voz entrecortada, cargada de desesperación. Necesitan venir rápido. Cada uno se levantó de la mesa,
el plato olvidado por un instante mientras la intriga llenaba el aire. Doña Elena sintió como su corazón latía con fuerza, la pregunta pesaba en su corazón, ¿qué pasaría si el verdadero desafío estaba allá afuera, y no solo en la cocina? En ese instante, la incertidumbre de su elección se transformó. Pero en su pecho ardía una versatilidad nueva, lista para enfrentar cualquier destino. ¿Y si lo que estaban a punto de descubrir cambiaba la vida de todos para siempre? El sonido del grito del vecino persistió en el aire mientras todos se dirigían hacia la puerta, uniendo sus pasos en un mismo compás de urgencia. Doña Elena sintió como el eco del vendedor, aún fresco en su mente, luchaba por hacerse espacio en medio del pánico. Recuerden, el cambio puede ser un ingrediente poderoso, se repetía, como si esas palabras fuesen una brújula que pudiera guiarlos a través de la confusión. En la calle, la escena era caótica. Varios vecinos se habían reunido, sus rostros mezclados entre la preocupación y el asombro. Juanito, un niño del barrio, estaba de pie, con los ojos llorosos, señalando hacia la esquina. Mi perro, Lucas. Se escapó y se metió en el callejón. No puedo encontrarlo. Las palabras de Juanito encajaron como un rompecabezas en la mente de doña Elena. Un leve miedo se coló en su estómago, pero también un impulso feroz de actuar. Sin pensarlo, se acercó al niño, arrodillándose a su altura. No te preocupes, vamos a encontrar a Lucas juntos. Caminemos todos como familia, exclamó, intentando infundir confianza. Carlos y Valeria intercambiaron miradas, comprendiendo lo que su madre intentaba. Aunque temían el resultado, se unieron a su lado, listos para enfrentar lo que fuera necesario. En ese instante, el vínculo que compartían parecía más fuerte que cualquier miedo a lo desconocido. ¿Alguien ha visto a Lucas?, preguntó Valeria, alzando la voz para que todos los presentes supieran que el grupo necesitaba ayuda. Un murmullo recorrió a los vecinos. A algunos les preocupaba el perro, a otros les asustaba la idea de perder algo solo porque no habían tenido el coraje de mirar más allá. Doña Elena sintió la presión del momento, la ventana abierta a algo más grande que habilidad culinaria o platillos nuevos. Esto era un llamado a la comunidad. Mientras buscaban, cada rincón del callejón se volvía un paisaje nuevo. Doña Elena palpitaba con cada paso, sintiendo como su familia se unía en un propósito, el mismo que había sentido en la cocina unos minutos atrás. Cada sombra, cada ruido era un aviso que intensificaba la búsqueda. Pero todavía no había señales de Lucas. Entonces, de repente, un ladrido rompió el silencio. Viene de allí, gritó Carlos, señalando hacia un pequeño espacio detrás de unos cubos de basura. El grupo se apresuró hacia el sonido, el corazón latiendo al unísono. Cuando llegaron, sus ojos se encontraron con Lucas, un perro de pelaje marrón, atrapado entre las cajas. Hacía piruetas intentando liberar su cuerpo. El alivio inundó a Juanito cuando vio a su amigo. Lucas, gritó, corriendo hacia él. Doña Elena se sintió profundamente conmovida. Allí, en medio de un momento crítico, nunca había imaginado que una búsqueda por un perro podría unirlos así. Así se siente el cambio en la vida, querido, pensó mientras observaba el abrazo entre el niño y su perro. Lo desconocido no solo trajo incertidumbre, sino también amistad, erradicando el miedo. Finalmente liberaron a Lucas, y la alegría desbordaba en risas y ladridos. Sin embargo, en la distancia, una voz familiar se alzó. Era el vendedor, observando la escena, una sonrisa satisfecha en su rostro. Esto también es un cambio, ¿no lo ven? Aprendieron a unirse en la adversidad. Doña Elena tragó saliva. Una nueva chispa de comprensión iluminó su mente. El sabor del platillo en su boca combinaba con el dulce momento que había vivido. Tal vez el verdadero ingrediente de la vida no sea cambiar por cambiar, sino tener el valor de unirse, de ayudar. Pero justo cuando pensó que la historia había encontrado su cierre, un estruendo resonó desde la parte trasera del callejón. Con gestos febrilmente inquietos, todos se volcaron hacia donde venía el sonido. ¿Qué nuevo desafío podría estar esperándolos ahora? ¿Podría ese estruendo cambiar su vida una vez más? Doña Elena sintió un escalofrío recorrer su espalda al escuchar el estruendo. Los murmullos de los vecinos se apagaron de golpe, dejando un silencio tenso que podía cortarse con un cuchillo. Su corazón latía fuertemente, cada pulsación resonando en sus oídos. Abróchense los cinturones, que esto se va a poner interesante, murmuró Carlos, intentando aligerar la atmósfera con un toque de humor nervioso. Pero el miedo también brillaba en los ojos de Valeria. ¿Y si es algo peligroso?, preguntó, aferrándose a la mano de su madre, pero no había tiempo para ceder al pánico.
Doña Elena se hizo a un lado, lo que desencadenó el movimiento del grupo hacia el origen del estruendo. Todo parecía estar envuelto en un aire de misterio, una nube de incertidumbre. Cada uno de ellos había experimentado una conexión profunda en la búsqueda por Lucas, y ahora, la adrenalina los unía nuevamente. Cuando se acercaron al área trasera del callejón, el aire se saturó con un sabor metálico. Había desperdicios, viejas herramientas y cajas rotas. Unas sombras se movían entre la oscuridad de las cajas, añadiendo un sentido de urgencia. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue el sonido persistente de algo arrastrándose. De repente, una figura emergió de la penumbra. No era un animal, sino un hombre viejo, de rostro marcado por el tiempo y cansancio, que intentaba levantar un viejo carro de cartón repleto de frutas secas. El carro, atestado al borde de desbordarse, se había volcado. Los vecinos intercambiaron miradas de confusión. ¡Ayuda! No puedo levantarlo solo, gritó el hombre, su voz quebrada, pero llena de determinación. La escena se tornó más extraña cuando doña Elena reconoció al anciano. Era don Emilio, un conocido en el barrio, alguien a quien todos habían visto, pero pocos habían atendido. Recordaba haberlo escuchado hablar sobre el impacto de la salud y la importancia de los alimentos, especialmente en la vejez. Don Emilio, ¿estás bien?, preguntó Valeria, dando un paso adelante, mientras Carlos y Juanito rápidamente le seguían. El anciano sonrió débilmente. Sí, solo un pequeño accidente. Pero mis frutas son para todos. He estado intentando compartirlas, pero... Doña Elena sintió un nudo en la garganta mientras escuchaba. Unas cuantas manzanas, nueces y higos caídos se esparcían por el suelo. ¿Cuál es la razón detrás de esto?, se preguntó doña Elena, mirando a la comunidad que había emergido del caos. Todo el mundo había estado tan absorto en su propia vida que se habían olvidado de aquellos que más necesitaban, justo como en la búsqueda de Lucas. Vamos, ayudemos, propuso Carlos, extendiendo su mano hacia el carro. Diferentes manos se unieron, levantando poco a poco el peso del carro de don Emilio. Su esfuerzo conjunto hacía que el peso sobre sus hombros pareciera más ligero. Si todos compartimos, la carga es más fácil de llevar, dijo doña Elena, recordando las palabras del vendedor. Miró a su familia y a los vecinos, comprendiendo que también podían cambiar una vida a través de un acto simple de bondad. Al terminar de reponer el carro, don Emilio se sonrojó. Este barrio sigue siendo un buen lugar. Tiene el corazón para encargarse de los demás. Mientras la tarde avanzaba, el caos se transformó en un bullicio de intercambio de historias y risas. Todos se alejaron un poco más del miedo y el egoísmo que los había dominado antes. Pero en medio de la alegría, un crujido retumbó, una caja más se había caído y una bolsa de frutos secos empezó a rodar hacia el callejón escondido. ¿What else could we find?, se preguntó doña Elena, sintiendo una sensación de inquietud al pensar si esto era un nuevo desafío u oportunidad, un camino hacia un cambio aún más profundo y duradero en su comunidad. A medida que la bolsa de frutos secos se deslizaba, doña Elena sintió una mezcla de curiosidad y preocupación. El sonido del papel rasgado al tocar el suelo era como un eco de advertencia, un recordatorio de que no todo lo que parece bueno es realmente seguro. La bolsa se detuvo al borde de un charco de agua sucia, y el grupo, atraído por la intriga, se agachó a examinar lo que contenía. Carlos fue el primero en abrirla, su corazón latiendo fuerte. Los frutos secos se veían frescos, brillantes, pero había algo más. Una etiqueta, desgastada y casi ilegible, que decía, cuidado, puede contener alérgenos. Alérgenos, murmuró Carlos, con los ojos entrecerrados, como si esas letras pequeñas pudieran ocultar un gran secreto. ¡Ay no! La última vez que compré algo así, casi se muere mi abuelo, recordó Valeria, con una mueca de preocupación. En su mirada, doña Elena vio reflejada la inquietud que tantos llevaban en sus corazones. Esa mezcla de miedo ante lo desconocido y la esperanza de que la situación pudiera ser manejada. Deberíamos llevar esto a don Emilio, sugirió Juanito, que siempre había sido más curioso que temeroso. Quizás sepa qué hacer. Y todos asintieron, sintiendo que esa pequeña razón de unión seguía viva en sus corazones. El grupo se acercó a don Emilio, quien limpiaba minuciosamente una de las frutas caídas, como si estuviera despojando de la suciedad los recuerdos de su vida. Don Emilio, encontramos esto, ¿sabe usted algo sobre los peligros de estos frutos secos? El anciano levantó la vista, sus ojos se iluminaron a la vez que su expresión se tornó seria. Ah, esos frutos son conocidos por algunos en el mercado.
Pueden provocar reacciones alérgicas fuertes si alguien no tiene cuidado. Pero también son un tesoro, si se saben preparar y consumir adecuadamente. La tensión se palpó en el aire. ¿Qué hacer con sus descubrimientos? Doña Elena, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros, preguntó, ¿qué necesitamos hacer para usar esos frutos de manera segura? Primero, investiguemos más sobre ellos. A veces, el conocimiento nos protege más que el miedo, respondió don Emilio, su voz sonando firme y tranquilizadora. Podríamos hacer una reunión en el centro de la comunidad. Compartamos lo que sabemos, fortalezcamos nuestros lazos y cuidemos de los más vulnerables. La idea resonó en el corazón de todos, una semilla de esperanza plantándose en la comunidad. ¿Por qué no hacer de este miedo una oportunidad para aprender y crecer juntos? Mientras el grupo empezaba a hablar sobre la reunión, una parte de los vecinos comenzó a regresar, atraídos por los murmullos que emergían del callejón. Doña Elena sintió que cada rostro, iluminado por el sol de la tarde, llevaba una historia, una lucha. Cada persona tenía algo que ofrecer, algo que aprender, pero en el fondo, la inquietud no desaparecía. Una sombra se cernía sobre su comunidad. Lo que había comenzado como un simple acto de bondad podría ser un camino lleno de obstáculos y revelaciones impactantes. El eco de una voz familiar interrumpió su conversación. ¡Alto! No vengan aquí. Hay algo más que deben saber. El grupo se volvió a mirar con asombro. Las palabras que pronuncia a continuación podrían cambiar el rumbo de todo lo que habían comenzado a construir. La inquietud se volvió palpable. Doña Elena sintió un cosquilleo en su estómago. ¿Qué descubrimiento les aguardaba? ¿Podrían estar a punto de desenterrar más que solo frutos secos? Doña Elena parpadeó, intentando asimilar las palabras que acababa de escuchar. Ese tono de alerta podía ser el preludio de un gato escondido en la sombra, listo para saltar. La voz provenía de Clara, la joven del barrio que siempre había tenido un ojo atento para los detalles, pero que también cargaba con una reputación de ser exagerada. ¿Qué es lo que sabes, Clara?, preguntó con una mezcla de ansiedad y curiosidad. El grupo contuvo el aliento, ansioso por conocer la respuesta de la chica. No es solo eso. He estado oyendo cosas sobre esos frutos. Hay rumores de que han llegado otros más peligrosos a la zona. Frutos que pueden causar no solo alergias, sino también efectos más graves, Clara dijo, su voz apenas un susurro. Juanito frunció el ceño. ¿Qué tipo de efectos? ¿Cómo qué? Algunos dicen que pueden provocar reacciones fatales en personas con problemas de salud, Clara continuó, asegurándose de captar la atención de todos a su alrededor. He oído que se han registrado casos en otros barrios. Gente comiendo frutos que parecían inofensivos y después, un silencio sepulcral llenó el espacio. Doña Elena sintió que el aire se volvía denso, casi difícil de respirar. La idea de que todo lo que habían considerado como un simple hallazgo podría ser el germen de una crisis trajo un frío gélido por su piel. La comunidad que había forjado tanto con esfuerzo podría estar en peligro. Debemos alertar a los demás, sugirió Valeria, su voz titubeante pero decidida. No podemos quedarnos de brazos cruzados. Si esto es cierto, más personas deben saberlo. Y si es solo un rumor, replicó Carlos, buscando un hilo de esperanza en medio de la tormenta. No podemos asustar a la gente sin pruebas. Mejor asustarlos y que estén preparados que esperar a que algo terrible pase, respondió Clara, con una chispa de frustración que encendió la conversación en un torbellino de voces. Don Emilio, que había estado observando con una mirada profunda, finalmente tomó la palabra. Lo que ha dicho Clara puede ser cierto, pero cada decisión que tomemos a partir de ahora debe basarse en la razón. Busquemos información antes de crear pánico. El grupo asintió, apenas en calma. La idea de actuar y actuar rápido se convirtió en una responsabilidad compartida que los unía más. La reunión que antes parecía ser una mera exploración del conocimiento ahora se sentía como un llamado a la acción. Entonces, convoquemos una reunión, pero también busquemos más datos sobre estos frutos. Necesitamos confirmar lo que Clara ha compartido, dijo doña Elena, su voz ahora con más firmeza. Estamos en esto juntos y cada uno de nosotros tiene una parte que jugar. Con la luz del atardecer iluminando su camino, comenzaron a caminar, cada paso resonando con un propósito renovado, compartir, proteger y educar. Sin embargo, la sombra seguía acechando. Mientras la multitud comenzaba a dispersarse por el callejón, doña Elena sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué pasaría si no solo su comunidad estaba en riesgo? Al girar en la esquina,
Se encontró con una figura familiar que la observaba desde la distancia, con una mirada preocupante. Le bastó un instante para reconocerlo. Fue el médico recién llegado al barrio, alguien con un conocimiento que podría desvelar la verdad tras ese misterioso hallazgo. Doña Elena, le dijo, su tono grave y urgente, hay algo sobre los frutos que creo que debería conocer. La incertidumbre se instaló de nuevo en el corazón de doña Elena. Con cada palabra, la incertidumbre crecía. ¿Qué se ocultaba detrás de esos secretos? ¿Podían los frutos ser más de lo que habían imaginado? Su mundo podría estar a punto de transformarse de maneras que jamás habían anticipado. Doña Elena sintió un nudo en el estómago mientras el médico, el doctor Gómez, se acercaba con pasos firmes. Había algo en su mirada, un aire de determinación mezclado con preocupación, que la hizo contener el aliento. El atardecer aún iluminaba el pueblo, pero esa luz ahora se sentía más como una advertencia. ¿Qué es lo que tienes que decirme?, preguntó ella, su voz temblando ligeramente. No había espacio para rodeos en un momento así. Estos nuevos frutos, empezó el doctor, no son solo rumores ni chismes del vecindario. He estado estudiando sus efectos. La verdad es que hay 4 variedades que han llegado a nuestra región, y algunas son potencialmente mortales para personas con ciertas condiciones. La comunidad a su alrededor comenzó a murmurar. El eco del miedo vibraba en el aire. Don Emilio dio un paso adelante, su rostro preocupado. ¿De qué variedades estamos hablando, doctor? Los estudios preliminares han indicado que algunos de esos frutos secos, aunque aparentemente inofensivos, contienen compuestos que pueden ser tóxicos. Afectan el corazón y el sistema respiratorio. Personas con hipertensión, diabetes o problemas respiratorios son particularmente vulnerables, explicó el médico, mirando a cada uno de los presentes a los ojos, buscando el impacto de sus palabras. Un susurro de angustia recorrió el grupo. Valeria cubrió su boca con la mano, en estado de shock. Juanito se acercó a su madre, buscando consuelo, mientras Carlos fruncía el ceño, rumiando la gravedad de aquellas declaraciones. Doña Elena sintió como la comunidad, a la que tanto había amado y protegido, se tambaleaba al borde del caos. Pero aún no hemos confirmado si estos frutos están aquí, dijo Carlos, intentando recuperar un poco de control sobre la situación. Quizás se pueda evitar alarmar a la gente. No podemos arriesgar a nadie, interrumpió Clara, su voz decidida. Si hay una posibilidad de que esos frutos estén en circulación, debemos actuar ya. Debemos hacer un llamado a la precaución. ¿Cómo sabe la comunidad cuáles son?, preguntó Valeria, su voz temblando. ¿Podrías ayudarnos, doctor? El doctor Gómez asintió lentamente. Voy a organizar una demostración. Traeré muestras y les mostraré cómo identificarlos. También debemos educar a la comunidad sobre los síntomas que podrían presentar en caso de haber consumido esos frutos. La gravedad del momento se asentó en el aire como un peso pesado, pero en medio de la tormenta, doña Elena sintió que una chispa de esperanza emergía. Había algo que hacer, algo que podían controlar. Con voz firme, doña Elena se dirigió al grupo. No dejaremos que el miedo nos paralice. Este es el momento de unirnos, de proteger a nuestros seres queridos y de investigar. Citaré a la comunidad esta noche. Necesitamos recorrer los hogares y asegurarnos de que todos estén informados. Los murmullos comenzaron a transformarse en murmullos de acuerdo. A medida que la decisión se consolidaba, Clara tomó la mano de doña Elena, sintiendo el pulso de la acción solidarizándose en el aire. Pero hay algo más que me preocupa, continuó el doctor, enderezándose. Ayer, en la clínica, me encontré con un paciente que había estado comiendo solamente frutas de la zona. Estaba en condiciones preocupantes. Esto significa que no solo hay un riesgo inmediato, sino que el problema podría estar más extendido de lo que pensamos. El corazón de doña Elena se encogió. ¿Estás diciendo que podría haber casos y que no lo sabemos? El doctor Gómez asintió, sus ojos reflejando la preocupación. Sí, y el tiempo es esencial. Necesitamos identificar a quienes ya han estado en contacto para brindarles el tratamiento adecuado. Mientras el sol se ocultaba en el horizonte, doña Elena sintió que una nueva emergencia comenzaba a desplegarse. Un campo de batalla invisible y silencioso estaba en pie, compitiendo con el tiempo y la salud de su comunidad. Debemos actuar ahora, murmuró, con un nuevo propósito. Justo en ese momento, un grito desgarrador resonó en la distancia, un eco de pánico que los sacudió a todos. Don Emilio palideció y todos se dieron la vuelta, nerviosos. ¿Qué estaba sucediendo en el corazón del barrio? Así,
con la tensión acumulada, el camino queda claro, la lucha acaba de comenzar. Sin embargo, las sombras ya se asoman, y la comunidad tiene que estar lista para lo que venga. ¿Están preparados para enfrentarlo? Doña Elena sintió como un escalofrío recorría su espalda mientras el grito se desvanecía en la distancia. La comunidad, que había estado unida en la búsqueda de Lucas y la revelación de los frutos secos, ahora estaba a punto de enfrentar un verdadero desafío que pondría a prueba su valor y solidaridad. Vamos. Necesitamos averiguar qué ha pasado, ordenó, con la adrenalina corriendo por sus venas. Carlos, Valeria, Juanito y los demás la seguían mientras se apresuraban hacia el lugar de donde provenía el grito, sintiendo que cada paso los acercaba a la verdad. La escena era tensa. Un grupo de vecinos se había reunido alrededor de un hombre que yacía en el suelo. Su rostro pálido reflejaba un claro estado de angustia. Era don Francisco, un anciano querido en el barrio que siempre compartía su sabiduría. «¡Ay, doña Elena, venga rápido!», exclamó Clara, su voz tensa. Francisco no está bien. Al llegar, doña Elena pudo ver a don Francisco, su respiración agitándose rápidamente. «Lo vi comiendo esos frutos, pensé que no pasaba nada». Sus palabras se deslizaban entre jadeos, y Elena sintió que el pánico la invadía. «Doctor, ayúdanos», gritó, buscando con la mirada al doctor Gómez que, en un instante, se situó a su lado. «Necesito que contactes a una ambulancia». «Hay que estabilizarlo», ordenó, mientras revisaba qué podía hacer para ayudar al anciano. Don Francisco, con sus ojos llenos de miedo, miró a doña Elena. «Pensé que eran inofensivos, solo quise probar algo nuevo», susurró, y su voz se apagaba poco a poco, un eco de la desazón que corría entre los presentes. Durante los momentos que siguieron, el aire se llenó de susurros entre los vecinos. La preocupación, como un manto pesado, colgaba sobre ellos. Pero entonces, un acento de firmeza surgió en la voz de doña Elena. «Este es el momento que necesitamos unirnos más que nunca. Necesitamos hablar con todos», exclamó, mirando a cada uno a los ojos. «No podemos permitir que esto se repita. Todos debemos saber de los riesgos. Citaré a la comunidad y explicaremos lo que hemos aprendido hoy. No podemos tener miedo, debemos actuar». Mientras el médico trabajaba para estabilizar a don Francisco y las sirenas se escuchaban a lo lejos, la comunidad se unió en una conversación ferviente y llena de pasión. Los murmullos se convirtieron en resoluciones. Los vecinos, unidos, comenzaron a platicar de cómo cada uno había contribuido al bienestar del barrio, y de pronto, ese sentido de pertenencia floreció. Pronto, las luces de la ambulancia llenaron el lugar, y con un esfuerzo colectivo, los vecinos llevaron a don Francisco al vehículo, donde recibiría la atención que necesitaba. «De ahora en adelante, compartiremos cada hallazgo. Estaremos en alerta. No solo por nosotros, sino por cada miembro de esta casa que llamamos barrio», dijo doña Elena, su voz resonando con fuerza. «Y también recordaremos lo importantes que son nuestras tradiciones. Seremos una comunidad más fuerte si mantenemos el amor y la responsabilidad como nuestro guía». Cuando llegó la noche, el deseo de unión y protegerse unos a otros resonaba en los corazones de los presentes. En la casa de doña Elena, la cocina seguía llenándose de risas y relatos, incluso mientras los ecos de la conmoción todavía reverberaban en sus mentes. Los frutos secos podrían representar un desafío, pero la unidad que habían construido tornaba su miedo en valentía. En esa cena, junto a la calidez de su mesa, cada uno de los hijos de Elena se sintieron más fuertes. Cada uno había aprendido que enfrentar lo desconocido no lo harían con miedo, sino con amor. Y así, con la comunidad al lado, doña Elena supo con certeza que los retos solo habían comenzado, pero juntos, serían capaces de enfrentarlos. La vida, al igual que esa fusión entre lo antiguo y lo nuevo, podría convertirse en algo más grande. Al final de la cena, Elena tomó la mano de cada uno de sus hijos, sonriendo con el corazón lleno. «El verdadero cambio está en cómo nos cuidamos unos a otros», reflexionó, sintiendo que cada latido del corazón compartido fortalecía su misión. La historia de doña Elena, de sus hijos y de su barrio, era solo el principio de un viaje que los llevaría a descubrir la vida en su complejidad, y el poder rejuvenecedor de la comunidad, en todos sus matices. Y como siempre, el poder de la tradición brillaba intensamente. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Necesitas suscribirte ahora para no perderte las próximas historias exclusivas. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas vean este mensaje.
Comenta tus reacciones y sentimientos sobre este final, y no esperes ni un segundo más para compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. Construyamos juntos una comunidad fuerte y unida.